Hola y bienvenidos a su clase de Administración de Redes. El día de hoy el tema es corrientes eléctricas. Vamos a aprender un par de conceptos para entender cómo es que funciona la transmisión de datos. Los bits unos y ceros los podemos representar como energía, como electricidad. Significa que la computación está basada en electricidad y que al momento de yo querer mover estos datos, mover esta electricidad, es necesario conocer conceptos de electricidad. Hablemos del primero, que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un flujo de carga que recorre un material. Los electrones se mueven dentro de este material. Hay mejores materiales para conducir electrones que otros. Si nosotros conectamos nuestra computadora a un módem, que sería el ejemplo más claro de una red, estamos mandando datos desde el módem a nuestra computadora, no por Wi-Fi, en este caso únicamente hablamos por cables metálicos. Al momento de colocarlos con este cable trenzado, obviamente quizá así no lo ubicas, pero quizá así sí, es el cable UTP, el cable de pares trenzados. Lo que hacemos es establecer un circuito eléctrico. ¿Y qué es un circuito eléctrico? A diferencia de la corriente, no es un flujo, sino hablamos del recorrido. El recorrido que establecimos, decimos, es como la autopista que nosotros creamos. Y esta autopista que creamos de antemano es la cual toma una corriente eléctrica para fluir. Hablemos de la resistencia, que tiene que ver con los materiales. Pues la resistencia es una oposición a este flujo, oposición a la corriente de electrones. Existen materiales con más resistencia que otros, por ejemplo el plástico. El plástico no conduce electrones. Esta conductibilidad, esta resistencia se mide en ohmios, ohmios representados por la letra omega griega. Ahora hablemos de los amperios. Los amperios son una unidad. Al hablar de unidad es como hablar de centímetros, hablar de metros, hablar de litros, son unidades para medir cosas. ¿Y qué mide los amperios? Los amperios miden la intensidad, no lo olvides, la intensidad de, obviamente, una corriente eléctrica. Los electrones por segundo que pasan es la fuerza con la que los electrones viajan en un material. Hablemos del siguiente concepto, también es una fuerza, es el voltaje. El voltaje es una presión o una fuerza también. A diferencia de la intensidad, esta presión surge del origen, o sea, de la fuente de energía. La fuente que tienen los electrones es esta presión que ejerce sobre las cargas eléctricas o los electrones en un circuito. Es la fuerza inicial o la fuerza de origen. Con estos tres conceptos, nosotros podemos ver una relación establecida en la ley de Ohm, y es la relación entre la intensidad representada por la I, el voltaje representada por la V y la resistencia representada por una R. Ahora, mucha atención, vamos a ver cuál es la relación entre estas tres magnitudes. La intensidad es igual a V entre R, significa que la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia. La gran fuerza de inicio no es la fuerza que tendremos al final de nuestro circuito. La intensidad es la que tendremos hasta el final. Y esta fuerza, si nosotros la dividimos entre la oposición que tiene el material, conseguimos la intensidad. Por eso es una división. Porque obviamente si es mucha fuerza, pero también es mucha la resistencia, pues la intensidad va a ser menor a la fuerza, a la potencia, a los voltios, al voltaje. Tomando en cuenta esto, podríamos despejar, como en matemáticas sencillas, para poder obtener cualquiera de ellos. Si yo aquí puedo obtener la intensidad, en la siguiente podré obtener el voltaje. Y la V es igual a I por R. Significa que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Si nosotros multiplicamos a la intensidad lo que nos restaba la resistencia, obtendremos esta gran fuerza de voltaje. Por el contrario, la resistencia es el resultado del voltaje entre la intensidad. Y hablando de este tipo de operaciones, falta una, que es multiplicar el voltaje por la resistencia. El voltaje por la intensidad. ¿Y qué pasa cuando multiplicamos el voltaje por la intensidad? Pues obtenemos la
potencia. Y la potencia es la cantidad de energía recibida. La potencia también tiene una propia medida y es watts o vatios. Esta potencia está representada por la letra P. Y P podemos decir que es igual a I por V. Y V es voltaje, I es intensidad. Significa que la potencia es igual a la intensidad por el voltaje. Hablemos rápidamente de las medidas que deberíamos considerar al momento de trabajar con cables eléctricos. Es muy importante saber que los voltios los voltios que se transmiten al transmitir datos o los voltios que viajan son pocos. En nuestro cable de internet no viajarán más de 1 a 5 voltios y obviamente esto no nos causa ningún daño. Pero mucha atención, hay aparatos que ocupan este mismo cable para alimentar de energía. Por ejemplo, tu teléfono. Tu teléfono, por el mismo cable donde recibe la señal, recibe la energía para funcionar. Y no solo, como comentamos, no solo recibe datos, sino que también recibe carga eléctrica para poder funcionar. Lo que significa más voltios y es una intensidad grande, no es 1 a 5 sino 30 a 50 voltios. Significa que obviamente podríamos sentir una gran electricidad en este caso. Por lo que es muy importante no tocar cables pelados. Pelado significa sin la cobertura de plástico. El plástico es un aislante, tiene mucha resistencia. Y también podemos ocupar el multímetro. Esto también es sumamente importante. Antes de tocar cables pelados necesitamos saber si tienen una carga que pueda pasar por mí. Y esto es importante. Por eso es importantísimo ocupar el multímetro para no averiguarlo con los dedos. Vaya. También es importante no ocupar escaleras. Más bien usar, aquí dice no, pero definitivamente está mal, es usar escaleras de madera, no usarlas de metal. ¿Por qué? Porque el metal es conductor y la madera no. Entonces por eso es mejor usar escaleras de madera en caso de que ocupemos escaleras de madera. Ahora, no tocar dos cables a la vez también es una medida de seguridad muy importante, porque obviamente con nuestras manos podríamos cerrar el circuito y recibir una descarga eléctrica. Ahora, si vamos a trabajar con dos cables a la vez, es importante trabajar con una sola mano. ¿Por qué? Imaginemos una pequeña manita y esta manita se le ocurre tocar dos cablecitos. Si trabajamos con una sola mano, la electricidad y el choque eléctrico de estos cables va a pasar en un área pequeña. ¡Pam! Va a dar un choque eléctrico, pero solo de un dedo a otro, vaya, de una mano a otra. En cambio, si trabajamos con dos manos, que es ahora sí algo mucho más riesgoso, lo que va a pasar es que esa descarga eléctrica pasará por órganos vitales. No estará el cable, estará un cable en un extremo de mi cuerpo y el otro cable, donde se cerrará el circuito, estará en el otro extremo de mi cuerpo. Significa que pasará por órganos vitales, como por ejemplo, así es el corazón. Y se me puede parar y podemos morir. Por eso es importante trabajar con una sola mano, no tocar los cables pelados, usar el multímetro, ocupar escaleras de madera si necesitamos una altura, no tocar dos cables a la vez y trabajar con una sola mano para evitar este tipo de problemas. Ahora, hablemos de dos últimos conceptos. Corriente continua. La corriente continua es una intensidad constante. Al decir constante no cambia. Y en este movimiento de cargas siempre será el mismo. Siempre será el mismo movimiento de cargas, el mismo voltaje. Por ejemplo, las pilas que tenemos AA, AAA, generan corriente continua. Pero nosotros no podríamos representar bits. ¿Por qué? Porque un bit vale 1 o 0 y una corriente continua siempre va a valer 1. Entonces, lo que nosotros manejamos es una corriente alterna. Complica un poco más las operaciones. Y es la corriente alterna, porque por ahora lo importante es aprender los conceptos. Hablamos de una dirección de flujo de electrones que va y viene. Así es, los polos se intercambian. Se vuelven intervalos regulares o en ciclos. Puede valer 1, puede valer 0. Puede estar la intensidad aquí, puede bajar y puede subir. Y así se representa unos y ceros, lo que obviamente se convierten en datos. Ahora, estas señales transmitidas por cables eléctricos son también ejemplo de corriente alterna. Las señales que recibimos de internet o las señales que recibe una cámara de video
o las señales que puede recibir el teléfono. Y hasta aquí quedan los conceptos de esta clase. Vamos a darte la oportunidad de resolver 3 ejercicios similares al siguiente. Mucha atención. Dice, si la intensidad de un circuito es de 2 amperios y el voltaje son 30 voltios, ¿de cuántos ohm, o sea, la medida de resistencia, de cuántos ohm es la resistencia? Recuerda las fórmulas que vimos al inicio e intenta hacer una por cada cálculo. Una para calcular, en este caso, resistencia, otro para calcular intensidad y el último para calcular voltaje. Vive para aprender, pues aprender te enseñará a vivir. Es un gusto darte clases y hasta la próxima.